El barroco es sin duda la edad de plata de la arquitectura aragonesa, solo superada por la brillante etapa mudéjar. Confluye en la arquitectura barroca aragonesa precisamente la tradición mudéjar, a través del uso de los materiales constructivos tradicionales, ladrillo, tapial y yeso, y la ornamentación y la fuerte influencia italiana. Numerosas iglesias medievales de toda la comarca, en la línea del resto del reino, fueron reformadas y ampliadas según concepciones y decoración barroca. El barroco tiene la máxima expresión en toda la comarca del Jiloca. Cada iglesia guarda en su interior una joya barroca, herencia de los siglos de esplendor que caracterizan la zona del Jiloca, contabilizándose más de 200 retablos datados entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. Cada representación barroca encierra diferentes estilos pertenecientes a las etapas que de este arte se han podido desarrollar, sobre todo en el arte sacro de la comarca. A finales del siglo XVII es cuando el barroco comienza a florecer en toda la zona. Es un momento de esplendor económico y social que quedó reflejado en el arte. Las antiguas iglesias medievales, muy deterioradas, fueron sustituidas por las nuevas construcciones de la época, más sofisticadas, llenas de detalles y de color, como ocurre en Báguena, en la iglesia parroquial de la Asunción, o Santa María, el convento de San Valentín de estilo gótico barroco con mampostería y cantería en Báguena. En la comarca del Jiloca es una de las comarcas donde el arte barroco tiene más cantidad de manifestaciones. Prácticamente todas las localidades renovaron su iglesia en mayor o menor grado en los siglos XVII o XVIII. Y entonces luego hubo que amueblarla con retablos, órganos y demás elementos necesarios para la liturgia. En estos momentos en la comarca del Jiloca tenemos más de 200 retablos barrocos que cubren un espectro temporal desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Esto nos permite tener también una gran variedad de estilos dentro de lo que llamamos en general arte barroco. La primera etapa del barroco en la comarca va desde 1670 hasta 1710, siendo retablos de estilo churrigueresco. Destacan en esta primera etapa dos talleres en Barrachina de los hermanos Ascoz y en Daroca el taller de Bartolomé de Muel. Autor de 5 retablos, 4 en Báguena y el retablo mayor de la iglesia de Fuentes Claras, siendo este su última obra. En un primer momento los retablos barrocos son de los que tradicionalmente se llaman de estilo churrigueresco, es decir, son retablos de 1 o 3 calles con columnas salomónicas. Esas columnas salomónicas suelen tener 5 o 6 vueltas y en ocasiones están lisas sin apenas decoración, como por ejemplo en Navarrete, y en otras ocasiones, que son las más abundantes, las columnas salomónicas están decoradas con racimos de uvas, cabezas de ángeles o de niños, algunos pájaros, flores o algunos elementos vegetales. En esta primera etapa de los retablos barrocos destacan fundamentalmente 2 talleres en la comarca. Uno en Barrachina de los hermanos Ascoz, que trabajaron por supuesto en Barrachina y en otras localidades, como Navarrete, por ejemplo, o Báguena. Un segundo taller importante en la comarca estaba en Daroca, y su principal figura es Bartolomé Muel, que es un escultor nacido en Épila pero que se asentó en Daroca, y del que en la comarca del Jiloca tenemos como localizados al menos 5 retablos. Tras la Guerra de Sucesión en 1714 comienza la segunda etapa. Es en estos años cuando se tallan los altares más monumentales de la zona. En la década de los años 40, una familia de escultores de Camin Real marcaría la moda barroca a partir de entonces. Una vez transcurrida la Guerra de Sucesión, que acabó en 1714, comienza una segunda fase. Esta segunda fase, los retablos siguen utilizando la columna salomónica, pero introducen un nuevo elemento que los distingue, es lo que se llaman los estípites. Un estípite es un soporte en forma de tronco de pirámide invertida. En este momento los retablos más interesantes que se hacen son retablos mayores o retablos ya mucho más monumentales.
sería el caso del retablo mayor de Godos, de los años 30, el de Lechago, de los años 20, o de finales de un poquito antes, en 1718-19, el de Torrelos-Negros. También hay retablos muy interesantes de esta época, por ejemplo en Bello o en Odón. La talla en estos retablos es más menuda, más ligera, menos voluminosa, y en todos ellos cada vez cobra más protagonismo la calle central, donde está situado siempre el titular del retablo, en general el titular de la parroquia, si se trata del retablo mayor. Los hermanos Navarro hicieron bastantes retablos, de los que hay localizados unos cuantos. Al más importante de ellos, que es a Francisco Navarro, se le ha podido documentar en el retablo mayor de Camín Real, uno de los más espectaculares que tenemos, que aparece sin dorar, aunque la figura central de la Virgen de la Asunción sí que está policromada, y que presenta una planta movida con un gran desarrollo de la calle central, mientras que en las calles laterales las figuras adquieren menos protagonismo. En la línea ya de la arquitectura de interiores se interesa señalar como la huella de Bernini en Aragón, apreciable a través de numerosos baldaquinos. Tiene hermosos exponentes en la comarca, destacando el de la Asunción de la iglesia parroquial de Calamocha. Impresionante arquitectura en 6 columnas, con su portada barroca y su planta monumental. El otro gran retablo de Francisco Navarro es el baldaquino de Calamocha, que está documentado en 1761. Es uno de los últimos baldaquinos que se van a hacer en Aragón. Sobre el altar está uno de los elementos más interesantes de este conjunto. Es el altar con el sagrario y el expositor encima de él. Y sobre él aparece ya la figura de la Virgen, de los ángeles. El expositor es realmente interesante porque todavía se ha podido recuperar recientemente el mecanismo por el que la custodia que estaba dentro del expositor es depositada en la mesa altar mediante un mecanismo hábilmente construido utilizando la parte trasera del baldaquino y sujetado en el fondo sobre la cripta. Son obras majestuosas que se financian por diferentes vías, la privada y la pública. La financiación, tanto para construir iglesias como para levantar retablos, es muy variada. Por una parte, la más importante era la primicia. La primicia era un impuesto de en torno al 2,5% que cobraban los ayuntamientos, pero que obligatoriamente tenían que destinarlo a obras de ampliación de templos, construcción de templos o dotación de los mismos, retablos, ornamentos, misales, obras de orfebrería, etcétera. Entonces ese es el sistema habitual. Por eso muchas veces la construcción de las iglesias o la construcción de los retablos, quien firma la capitulación con el artista es el ayuntamiento, el concejo, pero no porque fuesen propiedad del concejo, sino porque era el encargado de recaudar ese impuesto. En otras ocasiones la financiación se hacía mediante donaciones de particulares, son llamativas en algunos casos, como por ejemplo en Bañón, gran parte de la iglesia y de algunos elementos como el órgano o el retablo mayor lo hizo un canónigo de la Catedral del Aseo de Zaragoza, Lagunilla. En otros lugares es el arzobispo, que era hijo de allí, como en caso de Torrecillas del Rebollar, quien financia la iglesia y algunos de los retablos. Entonces lo que tenemos es barroco sobre todo. Y prácticamente posterior al barroco no hay casi nada, hay muy poquito, salvo que haya habido alguna destrucción o algún hundimiento de iglesias, pues prácticamente a finales del siglo XVIII todas las iglesias se terminan de construir. Y entonces posteriormente lo que hacen ya es amueblarlas con órganos, con retablos o con distintos elementos para el culto.